Tocando Vidas te lleva en esta ocasión a conocer a fondo a una persona que transforma una experiencia personal muy dolorosa, cambia el dolor por acción, crea Michu y Mao, y hablamos de Virginia Sender. Virginia, qué gusto en saludarte. Oye, cuéntame, ¿qué hacías antes de fundar Michu y Mao? Pues estuve 36 años trabajando en televisión, lo inmediato antes, en noticieros primero, después produciendo mis propios programas. Después quedé como directora de la XCW durante 6 años con el orgullo de haberla subido desde el 15º lugar del rating hasta el 1º o 2º. Mira, desde chica sí empecé, me gustaba mucho. Fui voluntaria juvenil de la Cruz Roja muchos años, pero también me casé muy joven. Y de ahí me dediqué a... Ya se me hacía difícil estar en los pasillos de urgencia de la Cruz Roja, entonces me dediqué con Acción Humanitaria, pero me tocó un trabajo muy duro, que era poner a dormir a los cachorritos. Y cuando vi que me estaba afectando y ya embarazada de Michu, porque pues llegaba una perrita de la calle con 10 perritos y en el momento que nacían les tenías que poner éter en la carita y se quedaban dormidos. Pero bueno, yo creo que lloraba la mamá, la perrita, y lloraba yo más. Decidí que me tenía que dedicar mi obra social, iban a ser mis 3 hijos, que fueron muy seguidos. Varios años después ya que entré a trabajar y que mis hijos habían crecido, Lolita y yo fundamos el Comité Pro Animal. Creo que ese es un problema que teníamos mucho más en México, ahora es menos, el no saber cómo ayudar ni de qué forma ayudar. Y yo en ese momento sí seguía con mis animalitos, pero en el momento en que muere Mao en Galveston, y muere por no recibir la atención a tiempo, por no haberlo enviado a tiempo. Para las personas que pues, no conocen tu historia, platícanos quién fue Michu, quién fue Mao y qué fue lo que pasó. Claro, fue un incendio por un árbol de Navidad en su casa, que el árbol estaba muy cerca de la entrada principal y no tenían salida de urgencia, entonces Michu pudo salvar a 2 de sus niños al aventarlos por la ventana del baño, y cuando quiso subir por los otros 2 murió. Ella no se enteró que los bomberos habían sacado a Mao y a Cami. 4 años después todavía seguía con el duelo, y el duelo lo vas a tener toda tu vida. Tienes un vacío enorme que no va a llenar nadie ni nada, pero tienes las ganas de seguir adelante haciendo lo que ella querría que yo hubiera hecho, o lo que ella hubiera hecho en mi lugar. ¿Cómo fue, Virginia, que decidiste crear la Fundación Michu y Mao? Pues realmente fueron las amigas de Michu las que vinieron a rescatarme, porque no quería salir ni de la cama, ni del cuarto, ni de la casa. No tenía interés en seguir adelante. Y ellas fueron las que vinieron y me dijeron, a ver, tú dijiste que querías hacer una fundación, ahora hazla. Sí, después no. Te levantas, te bañas, te vistes y vamos hoy mismo. 15 días después estaba ya instaurada la Fundación Michu y Mao. Y de ahí dediqué mi voluntad y mi atención a ese niño, a ver cómo conseguíamos dinero para trasladar a ese chiquito. Después se vinieron 6 niños en Jalisco, y con el apoyo de Shriners, que me había prometido que es gratuito, lo que tenía yo que buscar era nada más pagar el avión ambulancia. Y me di cuenta que sí se podía, y ahí es cuando, sin darme cuenta, empecé a salvarme mi vida, a encontrar un motivo a la pérdida de Michu y de Mao. O sea, fuiste traduciendo tu dolor en acción. Sí, afortunadamente pude encontrar esa fórmula, porque si no lo hubiera encontrado, no sé dónde estaría ahorita. Acomodamos perfectamente la máscara para que todo quede en su lugar y no lastime, ¿sale? ¿Ya vio? Ok, vamos a poner Pues Virginia, lo que veo es que tienes prevención de quemaduras, tienes atención a niños quemados, tienes capacitación a médicos, a bomberos, a personal de protección civil, tienes creación de infraestructura para atender a los quemados y además banco de piel, precisamente para este tema,
Por lo que veo yo, pues que has creado realmente una política pública en materia de salud, en materia de quemados. Pensé originalmente que a lo mejor con salvar a un niño ya era suficiente y luego pues vinieron más y se fueron dando los apoyos. Y después me di cuenta que no era suficiente el apoyo de un niño. Necesitábamos tener médicos capacitados, necesitábamos crear unidades en México. Tenemos 8 unidades en distintos estados. Hemos capacitado a 30,000 personas relacionadas con la atención a niños quemados, en médicos, paramédicos, cirujanos, enfermeras, bomberos. Nuestra presidenta honoraria en ese entonces, la señora O'Farrill, logramos que ella donara lo que fue todo el mobiliario del Banco de Piel que se encuentra en el Centro Nacional de Rehabilitación. Pues con eso se va cerrando el círculo de creación de unidades, atención a los niños en riesgo de perder la vida, atención a las secuelas de los niños con quemaduras, la capacitación del personal y lo más importante que es la prevención. Y sí te puedo decir con orgullo que hemos cambiado la historia del quemado en México. Nos falta mucho, pero lo que hemos hecho, ya el niño quemado, el quemado, ya la gente sabe que existe y que tenemos la obligación de darle la atención que merece. ¿Cuántos niños, en términos generales, has podido apoyar? Mira, hemos trasladado a casi 1,500 niños que en riesgo de perder la vida, con un índice de mortalidad del 0.6%, que es mínimo. Y tenemos 8,000 niños en nuestra clínica de atención a secuelas, inscritos de todo el país. Niños que si bien su vida no estaba en riesgo para trasladarlos a Estados Unidos, pero sí están desfigurados de la carita, si fueron electrocutados les faltan brazos o piernas o todo. Y a esos niños se les da atención también en forma gratuita hasta que cumplen los 18 años. Con el apoyo de Shriners Foundation en Estados Unidos, también ahora con el apoyo del Hospital Shriners México, en donde pusieron una ala para atender niños con secuelas de quemaduras aquí mismo y no tener que mandarlos a Estados Unidos. Los casos más severos o que están dentro de un protocolo sí se tienen que seguir yendo. Entonces, pues realmente tenemos una forma de sacar a estos niños sin que les cueste y hemos creado las unidades para quemados en 8 distintos estados, también para que no tengan que moverse. ¿Sabes que cuando empiezas dices, bueno, con que sea un chiquito que salve ya está bien, pero después te das cuenta que necesitas capacitar médicos para que puedan atender en México a esos niños? Llevamos 30,000 personas del área médica, entre cirujanos plásticos, anestesiólogos, enfermeros, paramédicos, bomberos, que no sabían qué hacer cuando llegaban al lugar del incendio y son los primeros en llegar. Y ellos son los que pueden decidir si el niño, o sea, ellos pueden salvarlo si le dan la atención inmediata adecuada al niño o al adulto, ¿no? Estaba viendo, Virginia, que en materia de accidentes es la 4ª causa de muerte en México, las quemaduras. Es algo gravísimo, es algo lamentable porque afecta al año a más de 150,000 personas, entre los cuales 7 de cada 10 son niños. La primera causa son líquidos hirvientes. O sea, se meten a la cocina y se les cae la olla encima. O peor tantito, los papás en época de fiestas, por eso no sube tanto el índice, hacen pozole o están friendo carnitas, las ponen a enfriar en el piso y la criatura se tropieza. Y pues se quema los órganos sexuales, se quema las manos, los pies, a veces caen de carita. Y imagínate tú al nivel que hierve el aceite, la volcadura de lo que se pone en las hornillas de adelante, que el niño quiere ver qué está haciendo de comer, se lo avienta encima. Las mamás que ponen la tinaja en el patio para bañar al niño y primero vierten el agua hirviendo y cuando van por el agua fría, el bebé ya se metió. Tenemos chiquitos que se le han resbalado al hermanito y caen en cubetas de agua hirviendo. Tenemos otros, por ejemplo, en las zonas, en las cuevas de Chihuahua, las mamás traen a los bebés con rebozo. Claro, hay un frío espantoso y dentro de la cueva tienen un fogón.
la criatura se le resbala y se cae en el fogón. Pero esos son accidentes que no deberían de pasar, nada más que no tenemos la conciencia de que pueden pasar. Este mes, por ejemplo, rompimos desgraciadamente récord. En menos de un mes tuvimos 28 chiquitos quemados en riesgo de perder la vida que se tuvieron que trasladar a Estados Unidos, casi uno diario. O sea, es increíble. Otros 6 se trasladaron a nivel nacional a nuestras mismas unidades. ¿Qué podemos hacer como sociedad, Virginia? Mira, afortunadamente la Fundación logró ya crear una campaña muy importante. Ganó el primer premio como la mejor campaña de Iberoamérica de prevención con el Caracol de Plata, y es la campaña que hemos estado distribuyendo en distintos estados. Llevamos 15 años de hacer este trabajo, pero un poco en forma hormiga. Ustedes mismos en Movimiento Aztecas, casi todo un mes de campaña de prevención y poner evidencias de los chiquitos que se nos han quemado por distintas cosas. Tenemos apoyo de estaciones de radio, de televisoras, de muchos estados, que tanto la Secretaría de Educación como Salud se ponen de acuerdo en forma local para dar la campaña, pero no ha resultado una campaña para que funcione, según Estados Unidos, que tiene un índice mínimo de niños quemados, tiene que durar 10 años. Tiene que ser intensiva y permanente para que en ese momento nos empecemos a dar cuenta que ya se empezó a reducir el número de niños quemados. Pero quiere decir que aún la labor que hemos estado haciendo no ha sido suficiente para disminuir ese número de niños quemados. Entonces lo que hemos hecho ha sido muy poquito en comparación con lo que se tiene que hacer. Una campaña nacional permanente e intensiva con el material que contamos y también con material de la CONAFE, que es la traducción de este mismo material, pero a un nivel socioeconómico mucho más bajo. Pues CONAFE tiene 70,000 voluntarios y maestros en todo el país, entonces ellos son una forma perfecta para poder llegar a las comunidades pobres de los pobres. Michu y Mau, Virginia Sendel, son ejemplo de cómo se puede transformar el entorno, cómo se puede uno comprometer con personas concretas, y pues todos aquellos que buscan transformar el mundo, pues quizás deberían de empezar por transformar su entorno. Virginia, con una experiencia personal muy dolorosa, ha logrado transformar y apoyar la vida de decenas de miles de mexicanos. Esperemos que este fecundo ejemplo se siga prohijando en México en muchas personas. Esta obra, titulada Tres Caídas, es de uno de los artistas plásticos más versátiles del México contemporáneo. Primero como caricaturista, músico, cineasta y pintor. Es de esta corriente que piensa que tiene que hacerlo todo y así todo lo ha hecho. Se le conoce por la película Un día sin mexicanos a nivel mundial, pero en México formó parte esencial de la banda de Guacarrock, Botellita de Jerez, en 1984. En esta obra, que está realizada con una nueva tecnología llamada Glick, que los expertos estiman que dura más de 200 años y que es hoy por hoy una litografía del siglo XXI, nos muestra el eterno conflicto del bien y el mal, la dualidad de lo femenino y lo masculino y, por supuesto, el ring como escenario de las más encarnizadas luchas. Él radica actualmente en la Unión Americana, ya que en México no se le reconoce.